Queridos hermanos, el cantautor Juan Manuel Serrat pone música a un poema de Miguel Hernández que dice: «El hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende». Nuestro recorrido en la tierra lo abre la experiencia del hambre. Y según los dichos alemanes, se cierra la vida en la tierra cuando se entrega la cuchara. Desde principio a fin de nuestra existencia, el hambre es una experiencia vital que, si no se atiende, morimos. Ante la gravedad de esta necesidad humana, es lógico que la Biblia recurra al concepto del hambre para evidenciar lo perentorio, aquello sin lo cual no podemos vivir. Pero lo hace para llevarnos al terreno de la reflexión acerca de la necesidad también perentoria, es decir, sin la cual no se puede vivir, de Dios. El hambriento Jesús, después de 40 días sin comer, resistió la tentación del diablo, respondiéndole que no sólo de pan vive el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por el hambre llega la tentación para negar a Dios. Pero el obediente Hijo de Dios, Jesús, nos dejó enseñado que aun el hambre no tiene que eliminar a Dios. No tenemos espacio para hablar del hambre desde sus distintas perspectivas, ni desde todo lo que las escrituras bíblicas nos enseña acerca de este tema. Me centraré en el texto de hoy para indicar que hay un hambre que solo Jesús satisface. El texto bíblico se halla en el Evangelio de San Marcos y dice así, el capítulo 8, versículos 1 al 9. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron: «¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en la tierra, tomó los 7 panes y, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían además unos pocos pececillos. Los bendijo y mandó que también los pusieran delante. Comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Los que comieron eran como 4000, y los despidió. Hasta aquí la palabra de Dios. El evangelista Marcos va a cerrar la primera parte de su evangelio y nos presenta a Jesús que cierra su ministerio de búsqueda de los judíos en Galilea, región limítrofe con tierras paganas. Pero su amor a las almas no se limita a los judíos, sino que también guarda espacio para los extranjeros. Una multitud de extranjeros le ha buscado y lleva 3 días con Jesús, oyendo lo que dice el Maestro. Es una evidencia de la fe que Jesús encontró en gente distante de la religión judía, que llegó hasta sorprenderle. Estas personas habían hecho acopio de su fe en Jesús y no parecen esperar que Jesús les llene la panza. Se hallan en el desierto, símbolo de lugar sin alimentos. Jesús no ha querido ofrecerles comida antes. El tiempo, 3 días, y el lugar, el desierto, nos fuerzan a la interpretación. Jesús dice a sus discípulos que si los envío en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. El número 3 está ligado en el Evangelio de Marcos también a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Con ese número se fijan los conceptos que evidencian que Jesús es
el Mesías prometido y que viene a cumplir un ministerio a favor de la humanidad. Es fácil deducir que los 3 días sin comer apuntan a los 3 días necesarios que Jesús ha de pasar en la tumba, para después resucitar y mostrarse como el pan de vida, como el que satisface la necesidad perentoria vital del ser humano. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Que la humanidad solo puede hallar en Jesús este pan de vida lo evidencia los discípulos del Maestro. A la preocupación que les expresa Jesús porque no quiere enviar a la multitud sin comer, los discípulos le contestan con la esquiva pregunta: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Las limitaciones de los discípulos evidencian que no están ellos en condiciones de satisfacer unas necesidades que escapan a su capacidad. Pero así, si estas necesidades reconocidas se llevan a Jesús, éste sí que puede obrar un milagro. Jesús solicita la colaboración de sus discípulos y les pregunta, ante aquel reconocimiento de incapacidad humana: ¿cuántos panes tenéis? Los discípulos dijeron: 7. 7. Perfecto. Número de perfección para que ahora se satisficiera el hambre de 3 días. Jesús comparte ahora el pan con los gentiles, con los no judíos. ¿Quién se puede negar a pensar que es parte de la última cena con sus discípulos del pueblo judío? Ya estos gentiles han participado por su fe en la mesa del Señor. Y si el Señor está y los discípulos ponen a su disposición lo que tienen, habrá para todos y abundará con creces. Dice el versículo 8 que hemos leído: comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. 7 panes de ida se vuelven en 7 canastas de vuelta. El milagro acontece si hay voluntad para compartir. En el Evangelio de Marcos es esta la segunda vez que Jesús hace un milagro para alimentar a una multitud de personas, queriendo también con ello hacer entender a sus discípulos quién es Él, quién es Jesús. Este texto del capítulo 8 de Marcos que nos ocupa empareda la afirmación que menciona la incapacidad de los discípulos para entender lo que sus ojos veían. Así leemos en el capítulo 6, verso 52, antes pues del texto que hoy nos ocupa, las siguientes palabras: aún los discípulos no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Y posteriormente, en el capítulo 8, verso 17, después del texto que hoy nos ocupa, dice el texto: ¿no entendéis?, le dice Jesús a sus discípulos, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Qué? ¿Habrían entendido los discípulos de Jesús lo que sus ojos veían ahora? Con el Evangelio de Marcos podemos adelantar que sin fe será imposible. Pero ¿y nosotros? Los que ya tenemos un bagaje de fe, ese conjunto de conocimientos que disponemos por haber creído en Jesús como el que sacia el hambre del alma. Hemos aprendido que Jesucristo satisface la necesidad perentoria vital del alma. Él es el pan de vida, como hemos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Hemos aprendido que por la necesidad también se ofrece la posibilidad de conocer al Señor, que no hay que rechazarla de inmediato, sino buscar en ella la presencia del Señor. Hemos aprendido que compartir lo poco que tenemos facilita el milagro y se convierte en abundancia. Ea, pues, a practicarlo y a confesar que Jesús quita el hambre del alma. Amén.